Hola, hola queridos amigos, bienvenidos a una nueva transmisión de Fundación Las Delicias TV y aquí en nuestro repaso semanal de la lección de Escuela Sabática, esta que titula durante este trimestre los 3 mensajes cósmicos. Gracias de nuevo por estar con nosotros, gracias por compartir con otras personas también estos interesantes estudios que hemos estado desarrollando. Hoy tenemos una segunda parte muy especial y la tendremos con quien tuvimos la primera parte, con mi hermano José Rivero. José, ¿cómo estás? Bien, bien, como siempre es un placer poder estar acá y compartir un poco de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. La verdad que ha sido un gran honor y pues de mucha bendición. Muy bien. Bueno, quizás para el que lo haya olvidado, la lección de esta semana, ¿cómo titula? El sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. Segunda parte, muy bien. Hay mucho que compartir, hay mucho que decir, así que vamos. Entramos en materia. Bueno, José Alberto, estamos aquí otra vez y hay una segunda parte que hay que desarrollar. Y hagámoslo juntos. ¿Te parece bien? Perfecto, hagámoslo. Pero bueno, como es costumbre, como venimos desarrollándolo, pues no nos vamos a animar a abrir la palabra, a entrar de lleno en el estudio, sin primero tener una oración. ¿Quieres pedir la bendición, la dirección de Dios? Claro que sí. Querido Padre, que moras y reinas en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos das. Alabado, bendito y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Amén. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar acá, reunidos y poder compartir un poco de tu palabra y hablar de ese mensaje tan maravilloso que está en el Apocalipsis. Amén, así es. Pedimos tu dirección y tu compañía, que seas tú guiándonos. Te lo pedimos y te lo imploramos en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, tenemos la segunda parte, ¿verdad? Del tema El sello de Dios y la marca de la bestia. La lectura base de esta semana se encuentra en Apocalipsis 7, versículos 2 y 3, que nos dice: entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni al mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es un texto muy hermoso, bastante conocido en el ámbito profético por lo que representa el sello de Dios, ¿sí? Pero bueno, la lección parte hablándonos, conmemorando algo en torno a la historia, en la historia. Y a un pueblo muy especial que tú mencionaste en el estudio pasado, ¿te acuerdas? Sí. Los valdenses, un pueblo muy admirable por muchas cosas. Cítame algunas de esas cosas por las cuales tú admiras a ese pueblo. Por aquello tan hermoso de es no tener miedo a morir por la verdad. Sí, esa disciplina, porque vivían en campos distantes, que fueron los lugares donde pudieron refugiarse para practicar su fe con libertad, en medio de la férrea, diríamos, opresión que tenía en el mundo la Iglesia Católica. Y ellos en medio de esos montes, en medio de esos lugares, haciendo producir la tierra, educando a sus hijos con métodos bíblicos, con mucho temor a Dios, y realmente admirable, ¿no? Desde el niño hasta el joven, que eran educados en ese código, ¿son misioneros? No, no somos nada, somos siervos de nuestro Dios. Bueno, pero este pueblo es muy citado también porque justamente fueron muchas veces víctimas de la Iglesia Católica, del poder romano, quien en varias ocasiones tuvo varias embestidas. La persecución era constante desde que los descubrieron, desde que los ubicaron, desde que, por así decirlo, encontraron sus centros donde habitaban ellos, pero algunas destacan. Por ejemplo, la masacre del año 1488, la masacre del año 1488 que se llama pues la masacre valdense en el Valle de Luis, ¿cierto?
donde murieron muchos valdenses. La lección también destaca otra que se desarrolló ya en el siglo XVII, más o menos para el año 1600, en el año 1655, particularmente un fatídico mes en donde, específicamente el mes de abril, en donde murieron cerca de 4.000 valdenses, ¿okay? Bajo la orden del duque de Saboya, que como súbdito del poder romano, pues dio la orden y ellos fueron embestidos muy temprano, a las 4 de la mañana. Pero son solo algunas de las referencias que tenemos, ¿no? Tendríamos también la masacre del Cateluso, que ya la habíamos citado, y hay una en particular que destaca en la historia, y es la matanza de Calabria. Y te cuento un poquito de lo que fue la matanza de Calabria. Eso fue entre mayo y junio del año 1561, y murieron cerca de 6.000. Los historiadores difieren entre 3.000, 4.000, 5.000, estiman máximo un número de 6.000. Yo lo creo porque la Iglesia Católica era altamente sangrienta, violenta, ¿no? Así la describe en Apocalipsis 17. Está ebria de tanta sangre que ha tomado de los santos. Y mira que en el marco de esa masacre se nos cuentan algunas historias realmente espeluznantes. Allí destaca, porque fue entre mayo y junio, así que imagínate ese tiempo, allí destaca, por ejemplo, lo que sucedió en Montalto. En Montalto, 1.600 valdenses, entre hombres y mujeres, fueron encerrados. Eso tú lo puedes buscar ahí en Google, ¿no? Masacre de Calabria a los valdenses. Instaurando un proceso rápido, presidido por el comisario del gobierno, Pirro Antonio Panza, el vicario Consenza Horacio Greco y Malvicino. 150 de ellos fueron sentenciados a muerte por rebelión, poete de armas y también por herejía. El 11 de junio de 1561 procedió, enfrente de la iglesia de San Francisco de Paula, a la ejecución de 86 o 88 de ellos. Como por ejemplo lo describió, y mira cómo lo describió un testigo ocular. Una persona que escribió una carta de lo que presenció ese día, primer día de las ejecuciones allí frente a la iglesia de San Francisco, nos dice así: hoy, a una hora temprana, se ha comenzado a hacer una horrenda injusticia de estos luteranos, que solo a pensar en ello ya es terrible. La muerte de estas personas es como una muerte de castrados. Fueron reunidos en una casa donde venía el verdugo, agarraba a uno, lo vendaba los ojos y luego lo conducía a un lugar espacioso, no muy lejos de esa casa, y le hizo arrodillarse y con un cuchillo le cortaba la garganta y lo dejaba allí. Entonces le sacaba el vendaje ensangrentado y con el cuchillo ensangrentado volvía a la casa a buscar a otro y repetía esa operación una y otra vez. Uno nada más lo lee y ya le parece tenebroso la descripción. Bueno, ese poder que persiguió en el pasado, no solamente a los valdenses, a los albinguenses, a los hugonotes en Francia que los exterminó, y a tantos y tantos fieles, por un largo periodo, que ya veremos a continuación cuál fue ese largo periodo, ese mismo poder hoy está vigente. Y ha venido trabajando en el tiempo para poder regresar a su antiguo estatus, a su antiguo poder mundial, a su antiguo trono. Y bueno, eso es parte importante de lo que desarrolla la lección de esta semana. Sí. Hay un texto que dice en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. La historia, por desgracia, en este conflicto se repite. Digo por desgracia en estos términos, sin embargo, así como Dios siempre ha tenido fieles en el pasado, también tiene los suyos hoy. Estos son vencedores con Cristo. Pero bueno, entendamos un poquito más acerca de esta bestia. Hablemos de esa herida mortal. Muy interesante la herida mortal, porque debemos ir al pasado para poder comprender qué es la herida mortal. Y leamos Apocalipsis 13:3 y dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada.
toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Está hablando, bueno, volvamos al tiempo, ¿no? Volvamos al pasado, cuando en el 538, ¿verdad? Volvamos antes, cuando el emperador romano Constantino muda la capital de Roma a donde después se llama Constantinopla, ¿verdad? Él deja un vacío. al Bizancio. Al Bizancio, ajá, que después pasa a ser Constantinopla. Entonces, claro, él deja el vacío y queda cuando eso no era papa, ¿verdad? Era el obispo. El obispo. Entonces, él se fortalece, ¿verdad? Tiempo después, cuando este emperador Justiniano, ¿verdad? Le da la autoridad de defensor de la fe al obispo de Roma. Y ahí él se fortalece. Y ahí es donde crece y se vuelve lo que finalmente es el gran verdugo del mundo occidental. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que después que pasa esto, pasan muchas cosas, ¿verdad? Y cuando se cumple la profecía de la herida, y es donde lo que tú contabas en la introducción, la muerte de los valdenses, la persecución de los cristianos. Y la de tantos reformadores, porque en ese camino es asesinado, bueno, gente que, como dice Ellen White en el libro Conflicto de los Siglos, no sabe la posteridad sus nombres, ni cuánto le debe a estos hombres. Sin embargo, se cuentan por millones las víctimas del poder católico, porque el mediodía de la Iglesia Católica fue la medianoche del mundo. Sí, y fue algo terrible lo que tú contabas. O sea, solamente el hecho de escuchar aquellas atrocidades. Y ojo, porque lo que yo acabo de describir es un incidente hasta cierto punto sano. Tenían máquinas de tortura, tenían... Incluso yo estuve viendo y decía que mataban a los niños frente de sus padres, los estiraban hasta desprenderles sus brazos, sus piernas, y luego mataban a sus padres. O sea, era algo terrible. Sí. Y bueno, y sigamos en el estudio. Me parece muy interesante algo que vi de la profecía de los 1260 días. 1260 días. Hay que tener en claro que cuando en la profecía se habla de 1200 días o de un día, está hablando de un año literal. Un año. De un año literal. Es decir, el símbolo es un día. La realidad, lo literal sería un año. Bueno, y si vamos al 538, ¿verdad? Que fue donde todo comenzó, al 1789, si sacamos la cuenta, ahí está, 1260 días. 60 años. Del 538. Del 538. De Cristo hasta 1798. 98. Hasta 1798. Ok, ahí entonces tendríamos los 1260 años. Los 1260 años. Que es periodo que la Biblia habla con mucha frecuencia, ¿cierto? Con mucha porque vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 13, Apocalipsis 12, en Daniel capítulo 7, se nos dice lo mismo de diferentes formas. Sí. Por ejemplo, Daniel 7:25 nos habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y es el mismo tiempo. Sí, porque tiempo es un año, tiempos 2 años y la mitad de un tiempo sería medio año, es decir, 3 años y medio. 3 años y medio. Es que eso sería 1260. Porque en el calendario antiguo el año tenía 360 días. 360 días. El calendario eclesiástico judío básico. Sí. Ok, 360 días. Excelente. Si tú lo bordas, es decir, tiempos y la mitad de un tiempo, como año, 2 años y la mitad de un año, sería exactamente 1260 días. 1260 días. En Apocalipsis, por ejemplo, lo aborda como 42 meses. También aquí en Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca que hablar arrogancias y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. 42 meses. Que 42 equivale- meses es exactamente eso, porque cada año tiene 12 meses. Entonces, 12 por 3 serían 36, y la mitad de un año, 6 meses, 42. 42 meses sería exactamente lo mismo, 1260 días. Pero en otras partes lo plantea de una manera más fácil, 1260 días. 1260 días. Que en este caso vendría a ser 1260 años. Sí, porque Ezequiel lo explica en Eclesiastés 4:6, que es Ezequiel día- 4:6. 4:6, explica que es día Por año. por año.
Igual que Números 14:34. Números 14:34. Es un principio de interpretación profética. Te lo explico. Por lo planteado tanto en Ezequiel 4:6 como en Número 14:34, nosotros le aplicamos esto con mucha propiedad porque es algo bíblico, hebreo también. En el marco profético y en los libros proféticos, el principio día por año te lo he dado, dice el Señor. ¿Okay? Y eso por eso aplica a diferentes profecías, como la de la iglesia de Esmirna, que dice, será perseguido por 10 días. Ese es el símbolo. ¿Cuál será la realidad? Lo literal, el año. El año, o sea, 10 días, 10 años. ¿Bien? Ok, entonces, esta bestia, en el texto que leíste originalmente, recibe una herida. Sí, Recibe una herida y dijimos que la recibe en 1798, 1798, justo cuando se cumplen desde el inicio de su dominio 1260 años. Sí. Cuando el general Berthier, comandado por Napoleón, derroca al Papa. Así es. Derroca si no me equivoco, al Papa Pío VI. Pío VI, así es. Pío VI. Cuando lo derroca, lo envían al exilio y ahí él muere. Entonces ahí empieza a salir otra vez. ¿Sabes qué es muy interesante? Mira, bueno, recapitulamos lo dicho. Constantino muda el imperio, el centro del imperio al Bizancio, ¿cierto? A Constantinopla, lo que luego se convierte en Constantinopla, actual Estambul, y en Turquía. Y esa carencia hacia el mundo occidental, hacia la zona occidental, pues no solamente genera insurrecciones y diferentes movimientos políticos, militares y demás, sino el fortalecimiento de esa figura a inicios netamente religiosas, que nació como el resultado de la unión entre el paganismo y el cristianismo, pero que luego comienza a tener autoridad civil. Cuando se cumplen otros elementos de la profecía, por ejemplo, la caída de los 3 cuernos que tenían que caer de Daniel capítulo 7, justamente bajo la influencia de los franceses, porque fue Clavis, el líder de los francos, el que derroca los últimos cuernos que debían caer, y Justiniano, como tú lo citabas, da el golpe de gracia al convertirlo en defensor de la fe. Ahí comienza un tiempo de mucha oscuridad. La ciencia no evolucionó, la educación no evolucionó, el conocimiento no evolucionó porque todo eso quedó atrapado. La palabra de Dios fue dejada en una lengua muerta, porque para ese momento el latín pasó a ser luego una lengua muerta, y es una lengua que ya no hablaba naturalmente ningún pueblo, y ya el común no tenía la palabra de Dios en su lengua vernácula, en su lengua nativa. Todo esto favoreció a ese tiempo de tan grande oscuridad, el tiempo que también es llamado el tiempo de la iglesia del desierto, tantos y tantos años, hasta que aparece la Reforma y finalmente la herida mortal que ya citaste, puntualmente el 12 de febrero de 1798. Ahora bien, es curioso que cuando la bestia es herida, al mundo entero se le envía un mensaje: esto no es tan fuerte como decía ser. Los franceses mismos lo ejecutan, en ese sentido, ¿no? Ejecutan el golpe. Pero desde allí, esta bestia comienza un trabajo para que esa herida, es clave, sea sanada. Porque y se está cumpliendo, no se ha cumplido del todo, pero se está cumpliendo. La bestia está sanando y está agarrando fuerza. Tú miras a la historia, miras lo presente, ves cómo es recibido en diferentes países del mundo, cómo lo aclaman, cómo lo veneran como un dios. O sea, esa herida está sanando y sabemos que está agarrando fuerza hasta el día que se imponga, que se vuelva fuerte, como lo hizo en aquel entonces, en el año 538. Ha habido varias cosas que han contribuido a eso, ¿no? Y el diablo ha venido trabajando en torno a eso. Pero antes de citarlas, quisiera que hablemos un poquito acerca de la apostasía, en el origen de esa figura que ya estaba predicha, no solamente por Daniel en el capítulo 7 o capítulo 8 de su libro, no solo por Juan en Apocalipsis 13 o Apocalipsis 12, sino también por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, sí. Porque Pablo también
predijo acerca de este hombre. Y vamos a ver dónde está eso escrito. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y luego comentamos un poquito acerca de qué es lo que está implícito allí, en esta profecía del apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a ver primero versículos 3 y 4. Leo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Primero que está aquí, que hay que ver es lo siguiente. Pablo le está escribiendo a los de Tesalónica que esperaban a Jesús para sus días. Y Pablo llega y le dice, no, es que primero tienen que pasar otras cosas. Por ejemplo, ¿qué tiene que pasar? El surgimiento del hombre de apostasía, del hombre de pecado, del hijo de perdición, el cual se opone, se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios. O sea, dice, yo soy el Dios en la tierra, yo soy el representante, el vicarius filii Deis, ¿ok? El representante de Dios en la tierra. Muy bien, eso estaba profetizado. Y esa profecía no solamente concluye allí, Pablo luego sigue diciendo algunas otras cosas más, pero nota, por ejemplo, porque de él se dice lo siguiente, versículo 9, aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. En otras palabras, Pablo lo describe con rudeza. Hijo de perdición, hombre de pecado, lo llama inicuo. Es decir, con mucha claridad, entendiendo lo que él y el modelo que él representa, el sistema que él representa, iban a causar en el mundo y también, por supuesto, a la iglesia de Dios. ¿Qué me puedes comentar acerca de esto? Carlos, a mí me gusta mucho la historia. La verdad que me encanta la historia y he estado, y volvamos atrás, donde todo comenzó, ¿verdad? Cuando Cristo funda la iglesia, él se va al cielo, como sabemos, quedan sus apóstoles, sus discípulos, ¿verdad? Y ellos llevan el evangelio a todo el mundo, pero ellos no pueden abarcar todo el mundo. Entonces ellos dejan ciertas personas, ancianos, en cada lugar donde iban. Obispos, ministros. ¿Y qué pasa? Que mueren los apóstoles y en 300 años todo bien. Después de los 300 años empiezan a haber concilios, ¿verdad? ¿Qué hacían en esos concilios? Bueno, el primer concilio fue en Nicea I en el 325. El segundo fue en Constantinopla en el 381. El tercero en Éfeso en 431. Sigue otro en Calcedonia en 451, el segundo de Constantinopla en el 553 y sigue otro de Constantinopla en el 680 al 81. Interesante. ¿Qué se hizo en esos concilios? ¿Qué fue lo que pasó? Le quitaron la Biblia a las personas. Empezaron a cambiar, empieza la apostasía. Los grandes hombres de aquel momento, los supuestos responsables líderes de la iglesia, empezaron hacer cosas que no debían, empezaron a cambiar la verdad, ¿qué pasó? Ya no se bautizaba por inversión, ya de los 300, y hay cosas que lo prueban, tú vas a las iglesias más antiguas y hay bautisterios, pilas como le llamaban en aquel entonces, grandes para personas adultas, donde ya eso lo fueron cambiando por más chiquitos y cambiaron al bautizo de niños, cambiaron la muerte de infantes. La muerte, Jesús dijo, Lázaro duerme, Jesús dijo, la hija de Jairo duerme. ¿Qué pasó? Ahora no, ahora vamos al purgatorio. O sea, todo lo fueron torciendo. Vamos al infierno, o para el cielo. Sí, todo se fue torciendo de una manera, o sea, que no tiene... no hay manera de negarlo, no hay manera de negarlo. La historia es muy clara. Los documentos, muchos de los documentos de estos concilios aún se consiguen. Ahora, algo muy curioso de todas estas reuniones es que todas vienen a partir de un tiempo de la supuesta conversión de Constantino, ¿sí? Y luego, cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, y el Imperio Romano pasa de ser la Roma pagana
a la Roma papal, que nunca dejó de ser pagana. ¿Ok? Entonces, todos estos concilios se centraron en algo, socavar la verdad. Algunos fueron más determinantes para atacar el sábado, para atacar la inmortalidad del alma condicional y distintas verdades que caracterizaban a la iglesia cristiana primitiva. Esa que fue tan perseguida, que pasó por tantos momentos difíciles, que fue llamada a volver a su primer amor, que tenía dificultades, pero que jamás había experimentado tal apostasía como la que allí se desarrolla. Muy interesante, Carlos, la iglesia, ahora que nombras la iglesia, ¿no? Hablamos de la iglesia de Pérgamo. Dice, tienes el trono de Satanás ahí dentro, en mi iglesia. O sea, es tan interesante cómo... Allí fue donde se da justo eso. Sí, por eso te digo, es tan interesante cómo se une, o sea, todas estas profecías, porque hablamos de las 7 iglesias, son tiempos donde, y cómo en la iglesia de Pérgamo, o sea, dan el punto de que ahí tienes el trono de Satanás, Así en es. mi iglesia. Es verdad. Ahora, esta apostasía da como resultado, diríamos, el gran poder, y eso lo vinculamos con lo que hemos dicho previamente, el desarrollo de la historia donde se constituye el papado, el gran poder que rige el mundo por más de un milenio, ¿no? 1260 años. Sin embargo, la herida aparece en su momento y luego uno se pregunta cómo es que lo que Apocalipsis 13 describe, el resurgir de esa bestia, porque dice, y la herida será sanada. Y todos se maravillaron en pos de ella, en pos de la bestia cuya cabeza fue herida, pero luego fue sanada. Y es donde el diablo ha trabajado. Es donde el diablo ha trabajado. Porque el diablo, desde ese momento del sincretismo entre el cristianismo y el paganismo, la iglesia universal, la iglesia papal se convirtió en su mano derecha. Y ahí es donde entra el dicho, si no puedes con tu enemigo, Claro, únete a él. Ahora, pero cuando viene la reforma, el diablo lidera la contrarreforma para hacer de las iglesias fundadas por estos reformadores su mano izquierda. Y entonces tiene a la derecha a la iglesia católica y a la izquierda a las iglesias que alguna vez fueron protestantes, que respondieron al llamado de Dios, pero que no quisieron caminar en la plenitud de la luz que Dios quiso darles o ha querido darles. Pero, ojo, porque eso también se enfatiza en la lección. Este es un mensaje que va dirigido a modelos, a falsos sistemas de adoración, no que señala a individuos o personas, a creyentes, el común. ¿Por qué razón? Porque dentro de ellos, dentro de estas iglesias, hay muchos fieles de Dios. Por eso Apocalipsis 18 dice, salid de ella, pueblo mío, porque hay fieles allí, hay fieles allí. Ahora, ¿qué estrategia Satanás está usando y ha venido usando para devolverle la soberanía al papado? Por ejemplo, la herida de muerte que recibe en su punto plantea algo que en lo que luego la iglesia tiene que comenzar a trabajar, volver a tener influencia, incidencia, pero había una situación, había muchas naciones en el mundo ya protestantes, con los principios del protestantismo, por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica, se une a las naciones europeas de donde habían heredado esas convicciones en torno al protestantismo, la separación iglesia-estado, la libertad de conciencia, en fin. Así que el trabajo ha tenido que ser paulatino. Y hay puntos específicos en la historia, por ejemplo, lo que ocurre con Benito Mussolini en Italia. Lo que ocurre con Benito Mussolini para poder establecer el Estado del Vaticano, al margen de su ubicación en Roma y por ende de lo que tiene que significar ese lugar que ahora se llama Estado del Vaticano en el marco de lo que debería ser la gran nación Italia, la gran nación italiana. Y poco a poco cómo ha ido incidiendo en diferentes esferas y círculos, cómo se ha fortalecido económicamente con algunas de las cosas más oscuras y bajas, de lo que la gente no habla, a lo que no se auditoría, por ejemplo, sin embargo, que se encuentran bajo el dominio de la Iglesia romana, que no solo les ha fortalecido económicamente, sino que también les ha permitido tener mayor incidencia en las diferentes naciones, porque Roma pasó a tener el control de las cosas desde la sombra, esperando su momento, esperando su momento. ¿Cuál es su momento? Según la profecía, aquí hay un punto claro. Por ejemplo, el mundo se encuentra en un estado
de zozobra, hay cansancio. Uno ve los diferentes países y la gente dice, miren, hay elecciones presidenciales. Y la gente dice, no, pero ¿para qué uno vota? Al final todos son los mismos. La izquierda, la derecha, el centro izquierda, la centro derecha, en fin, todos son lo mismo. Uno escucha a la gente hablar de los oficiales, de la policía, hablar de los políticos, hablar de las grandes empresas deportivas, sospechan corrupción, hablan de fraudes, en fin. El ser humano ha perdido la fe. Ha perdido la fe aún en esas cosas que antes le representaban relativa seguridad. Porque están invocando una figura, una persona, un ente, un líder que aparezca y diga, yo soy la solución. Pero pasa como con el tema de los virus y los antivirus. Mira, por lo general, el creador del antivirus para el computador fue el mismo que creó el virus. Te crea el problema y luego te dice, yo tengo la solución, te la vendo. Roma ha trabajado para idear un estado de cosas, para generar un estado de cosas en el mundo, que lleva al mundo a decir, no, es que necesitamos una solución. Y en el punto exacto puede aparecer el gran referente romano y decir, aquí está, soy yo. Yo puedo garantizar paz, yo puedo garantizar seguridad, yo puedo garantizar prosperidad, yo puedo arreglar esto. Porque cuando lo que yo represento estaba en el dominio del mundo, las cosas eran mejor que como son hoy. Y eso es parte de la estrategia de Satanás para devolver al obispo de Roma a la soberanía mundial. Sí, y es algo tan duro, ¿no? Porque es como tú dices, ahí se va a meter él, las guerras, intercesor de las guerras, como tú dices, y haya estado. Entonces, cuando ya es parte de ellos lo que está ahí, o sea, el mismo poder tras ellos es el que está generando todo eso. Y sabes que mucha gente dice, no, pero es que ¿cómo es posible que eso pueda desarrollarse en nuestro mundo, en medio del marco en lo que nos encontramos, y que esa figura incluso pueda llegar al punto de decir, dejen de hacer esto y el mundo lo obedezca, y comiencen a hacer esto y el mundo lo obedezca? Dice, pues creer eso es ser inconsciente de las cosas que han pasado en nuestra historia reciente. Por ejemplo, ¿cuántos antes del 2020, 2019, finales de 2019, principios del 2020, creíamos que era imposible que nos obligaran a quedarnos en nuestras casas a todos al mismo tiempo? Yo creo que si lo hubiéramos dicho en el 2015, en el 2010, la gente hubiera dicho, no, ¿cómo se les ocurre? O sea, yo en mi casa, tantos meses, tanto tiempo, jamás. Necesitaron una cosa que no se ve, microscópico, un virus, para hacerlo. Para asustarnos, para obligarnos a usar tapaboca, para hacer tantas cosas. Luego, así nos convirtieron en conejillo de indias. ¿Sí? Póngase esto que ahora con esto sí usted no le va a dar nada. ¿Ok? Así de rápido, de un momento a otro. Que esto no es posible, ¿no? Eso es parte del experimento social que han venido trabajando para cumplir lo que la profecía ha dicho que va a pasar. ¿Sabes? Con frecuencia uno se encuentra con personas que dicen, no, pero ¿será que eso se va a cumplir? ¿A ti no te ha pasado eso? Es más, te pregunto, ¿no te has cuestionado alguna vez el punto donde dices, pero ¿será que eso va a pasar de verdad? Sí, la verdad que pues yo siempre he tenido la certeza desde niño de que eso va a pasar. Siempre... ¿Sabes? Que las cosas que están escritas van a pasar. Van a pasar. Y a través que uno estudia más el Apocalipsis, uno se va dando cuenta, o sea, cómo se ha cumplido la profecía de Juan en Apocalipsis, todo lo que el Señor le reveló, cómo se ha ido mostrando cada fechas, tiempos, todo ha ido de una manera exacta. Y bueno, y debemos comprender y entender de que esto va a ser pronto y que no debemos cerrar los ojos. Pues muchas personas de otras denominaciones pueden decir que estamos errados, que eso no va a pasar, otros creen que el arrebatamiento, que nosotros como pueblo de Dios vamos a padecer estas cosas, así como los valdenses los padecieron, así como los discípulos los padecieron, nosotros vamos a pasar por esto. Si el Señor lo permite y estamos vivos en ese tiempo, los vamos a padecer.
Entonces, debemos aferrarnos a la verdad. Muchos en Apocalipsis, muchos dicen, no, el Apocalipsis, uy, eso da miedo. Eso es un libro de bestias y cachos y cuernos y gemas. Pero en realidad el Apocalipsis es un libro de amor, donde el Señor nos muestra que lo que Él está escrito aquí es verdad. O sea, que no es algo que es un invento que el apóstol le dio por escribir ahí. O sea, es algo que Es en algo realidad... y además que tiene una base que te da confianza. Tú decías algo importante. Cuando uno mira hacia atrás y se da cuenta es que todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido cuando Dios lo dijo. Porque mira, o sea, es que esto no es un invento histórico nuestro. Tú abres los libros de historia y tú sabes, ves el 538, Todo. ves el 12 de febrero de 1798, y así puedes hacer lo mismo con la profecía de las 70 semanas, puedes hacerlo con la profecía de Esmirna de los 10 días y la persecución de Diocleciano a la iglesia, en fin, durante justo 10 años. En otras palabras, cuando tú ves todo lo que la Biblia ha dicho que había pasado y pasó, como la Biblia lo dijo, una inmensa mayoría, tú ves lo que falta por cumplir si tú sabes. Va a pasar. Va a pasar y no hay manera de retractarse. O sea, no hay manera de dudar. Claro. Porque ahí está tan claro como el agua. Uno ve que se ha cumplido y se ha cumplido desde el Génesis, se ha cumplido hasta, se puede decir el Apocalipsis, Casi, sí, porque casi todo lo del Apocalipsis ya se ha cumplido. Entonces, ¿cómo puedo dudar yo de algo que, o sea, se ha visto en generaciones? No tenemos evidencias de que ha pasado y va a pasar. Así es. O sea, no podemos cerrar los ojos. Mira, vamos a abordar esos últimos dos tópicos que tienen que ver con la marca de la bestia y la prueba del sábado, que están, por supuesto, muy vinculados, ¿no? En la marca de la bestia, Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Apocalipsis 14, 9 es justamente el inicio del tercer mensaje angelical. Un mensaje muy importante, es un mensaje que te animo a conocer cada vez más. Y antes de entrar en ese punto te leo una cita que se encuentra en Testimonios Selectos, tomo 4. Testimonios Selectos, tomo 4, página 331. Nos dice así: el mensaje del tercer ángel es el mensaje evangélico para estos últimos días. Y en ningún caso ha de ser superado por otros intereses y hecho aparecer como de consideración no esencial. ¿Okay? Según esto, es el mensaje evangélico para nuestros días, el del tercer ángel, el que comienza con Apocalipsis 14:9. Y ojo, porque una de las trampas de Satanás es hacerlo ver como que no tiene importancia. Y como está en un lenguaje que uno dice, wow, asusta, si alguno adora a la bestia de su imagen, recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios. Uno dice, uy, pero está bravo el Señor. No, yo prefiero Juan 3:16, ¿cierto? Ambos son palabras de Dios. Refutable, hermosa palabra de Dios. Ahí está el mensaje evangélico para nuestros días. Hay que estudiarlo y entenderlo en su marco exacto, porque es un mensaje especial que hace parte del mensaje final de Dios para el mundo, junto con el mensaje de Apocalipsis 18, el que aborda justamente la última lección de este estudio. Ahora, fíjate bien, ese mensaje, ese triple mensaje angelical, y particularmente el tercer mensaje, nos abre hablando de una marca, que la bestia de Apocalipsis 13, la primera, desea se coloque en la frente o en la mano. En la frente o en la mano. Sin embargo, eso está en contraposición con la parte final del mensaje del tercer ángel, que está en el versículo 12 cuando dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, por un lado tienes otra vez esa continua contracara. Tienes a quienes reciben la marca de la bestia en la frente o en la mano. Y por otro lado, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Interesante contraste. Sin embargo, evidencia el gran conflicto final. La marca de la bestia será puesta en la frente o en la mano. ¿Qué representa la frente? ¿Qué representa esto? Proverbios dice 4:23, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Cuando Proverbios habla de ese corazón, no habla de este. De este no mana la vida. Es fundamental para la vida, porque bombea sangre y todo lo demás.
Pero en realidad es de aquí, de donde surgen las emociones, de donde surgen los sentimientos. Es aquí donde yacen las facultades superiores, el juicio, la razón, la memoria, de donde se ejecuta y se mueve la voluntad. Nuestro carácter. Es donde se encuentra nuestro carácter, ahí. Pero es también el gran centro del intelecto. ¿Quiénes recibirán la marca en la frente? Quienes intelectualmente, quienes a la luz de su carácter, lo que no le permitieron a Dios hacer en sus vidas, pues tengan el carácter de la bestia y crean que efectivamente el domingo es el día de Dios. El domingo es el día de Dios. Pero, ¿quiénes la reciben en la mano? Y no otra contracara. Porque el texto base de esta semana, que es Apocalipsis 7, dice que el sello de Dios lo trae un ángel que viene de donde nace el sol. Para hacerlo colocado ¿en dónde? ¿Te acuerdas? ¿Dónde se coloca el sello de Dios? En la frente. En la frente, exacto. El sello de Dios se coloca en la frente, muy bien has dicho. ¿Por qué no en la mano? ¿Por qué representa la mano en este caso? La mano no solamente representa obra, porque nosotros obramos con nuestras manos, ¿okay? Sino también representa algo que es hecho a la fuerza, bajo condición, de una manera forzosa. La lección da varios versículos al respecto. ¿Por qué? Porque unos van a recibir la marca de la bestia intelectualmente, creen, sí, es que el domingo es el día. Aunque no tengan recurso que realmente justifique esa apreciación intelectual. Otros básicamente por un asunto de carácter. Pero otros porque están condicionados y sabrán intelectualmente cuál es el día de Dios. ¿Pero por qué lo reciben en la mano? Porque si no la reciben, no compran y no venden. Está el factor de coacción allí. ¿Por qué razón? El diablo lo condiciona. No compra, no vende, a no ser que reciba la marca. Él intelectualmente sabe. Y muchos por cargos. Sí, por cargos, por recompensas. mantenerme en el sistema. Y es parte de lo que el diablo ha hecho. Crear un sistema del que nos apega, nos vincula de tal forma que nos hace difícil separarnos de ese sistema. Dependientes del sistema. Sí, somos dependientes del sistema. Muy bien. Por eso es que Dios nos ha llamado a un modelo de vida independiente del sistema. Por eso su mensaje en torno a la vida en el campo, ser autosostenibles con la agricultura, la educación de nuestros hijos, nuestros planes y nuestros proyectos. Nos ha dado industrias al respecto. Nos ha dado tantas cosas en la revelación que todas apelan a eso, a la independencia del mundo y la dependencia de Dios. En otras palabras, Dios quiere, sé menos dependiente de tu gobierno local y sé más dependiente del gobierno celestial. Fíjate que el diablo se ha metido hasta en la agricultura, porque es que esas semillas transgénicas, todas esas cosas dependen del sistema, porque esas semillas de hoy en día, pues yo como agricultor lo sé, depende de venenos, depende de abonos, si no esa semilla no prospera. Entonces el enemigo quiere que nosotros dependamos de ese sistema para cuando llegue el tiempo del fin, que nos toque no poder comprar y no poder vender, dependamos de ese sistema. José, el diablo sí está claro en el conflicto. Cuando uno analiza ese aspecto, lo que se desarrolla desde la década del 50-60 con la Revolución Verde y sus movimientos para hacer transgénicas, por ejemplo, la soya, el maíz, el trigo. ¿Por qué? Él sabe que esa es la base de alimento para un pueblo. Para un pueblo. El desaparecer la variedad de semillas de muchos países que son tan ricos en eso como Colombia, como Perú y tantas otras, en diferentes variedades de maíz, de papa, de cereales, en fin, hace parte de una estrategia. Para que así tengas tierra, me tengas que comprar la semilla, estás obligado a comprar y vender. Si nosotros entendiéramos el propósito de la profecía, ese carácter de anticiparte al conflicto, porque ¿para qué Dios te dice lo que va a pasar en el futuro? Para que no te sorprenda. Para que no te sorprenda. Y todos aquellos que tenemos la palabra y creemos en la palabra, al recibir la palabra y hacer práctica de ella, cuando llegue el tiempo, ¿qué va a pasar? Si tú has sido juicioso en ese sentido y viene el decreto, no puedes comprar ni vender. ¿Está bien? Tranquilo. El Señor me da agua.
Tranquilo, tenemos las semillas para poder producir la tierra y comer del fruto de la tierra. ¿Me hago comprender? Porque así sostendrá Dios a su pueblo en esa crisis tan grande. Leo esta cita. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, las cuales atraen sobre la tierra los juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán denunciados como obstinación, terquedad y desprecio de la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Yo eso ya lo tengo claro. Sí. ¿De qué me van a calumniar? ¿De qué me van a acusar? Para justificar lo injustificable. Es decir, mira qué curioso, mientras caerán plagas sobre el mundo por cómo los hombres se han empedernido en la transgresión de la ley de Dios, ¿qué harán los transgresores? Culpar a los que guardan los mandamientos. Y decir, ¿por qué estamos así? Porque ellos son obstinados y no quieren guardar la ley conforme a lo que ellos creen es la ley. Y ahí resalta el tema de la prueba del sábado y con ello terminamos. ¿Qué me dices al respecto? El sábado está muy interesante. Estuve analizando el sábado, ¿no? Y analizando el mandamiento del sábado. ¿Y qué es un sello? Un sello lo usaban, yo me acuerdo leyendo la historia cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones. Y sobre Y cuando, la puerta se coloca el sello. Sí, sobre la puerta. Y en el decreto, cuando un medo o un persa ponían el sello, eso no podía ser revocado. Entonces tú te pones a ver el sábado y tú analizas. Y el sábado tiene todo para un sello. Tiene el nombre, el nombre de Dios. Sí. Ajá. Tiene sus dominios. Y Él es el creador. Y su título. Lo define Exacto. como creador. Entonces, el sábado es el sello de Dios. O sea, el sábado, ojo, el que guarda el verdadero sábado. No es aquellos que guardamos o guardan el sábado por Mera costumbre, forma porque que una experiencia sabática. que sea algo de corazón, que sea el verdadero sábado. Muy bien. Ese es el verdadero sello. Ese es el verdadero sábado que nosotros como cristianos debemos guardar. Y yo cuando estuve analizando, ¿no? La lección me arrojó una luz acerca de eso y yo me puse a estudiar el sábado y yo digo, wow, aquí no hay. Ahí no hay. Ahí no hay. Ahí viene y está en el centro del gran conflicto. El diablo odia la ley de Dios. La ha culpado desde el principio de ser la causante de los males. ¿Por qué? Porque cuando ataca la ley, ataca el carácter de Dios, ataca a Dios porque la ley es la revelación del carácter de Dios. Cuando socava su ley, socava su autoridad. Y eso es lo que le permite a él poder pechar, ¿no?, delante de Dios, ante el universo, porque él sabe que si el universo se convierte en transgresores de la ley de Dios, entiende entonces, rechazan la ley de Dios, que él tiene las posibilidades de ser el gran soberano del universo. El sábado lo detesta de manera especial porque el sábado revela el nombre del autor de esa ley, su dominio y, como tú decías, su título, y son cosas que él ataca con mucha saña. Sin embargo, bueno, gracias a nuestro Dios tenemos tanta verdad, tanta luz para que la oscuridad no nos arrope, no nos aparte de un mensaje de salvación, una experiencia de salvación como la que el cielo desea darnos. Realmente, qué lección tan provechosa, ¿cierto? Qué lección tan provechosa. Yo quiero terminar leyéndote un par de declaraciones que tienen que ver con cómo se va a desarrollar finalmente ese gran conflicto. Sé que no solamente te ayudará a ti y a mí, sino a todos los que están siguiendo el estudio con nosotros. Maranata, página 189, dice así: cuando nuestra nación, los Estados Unidos, abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo y con ello recobrará vida la tiranía que durante largo tiempo ha estado aguardando ávidamente su oportunidad de resurgir al activo despotismo. Hoy uno ve a Roma y piensa, no, mansas palomas, a pesar de los múltiples casos de pedofilia y tantas otras cosas más que sabemos se ciernen en la oscuridad, pero la declaración nos dice, está esperando tener el control otra vez, para que se vuelva a ver
ese activo despotismo y crueldad que le caracterizó. Y ahora, con técnicas perfeccionadas por el desarrollo de la ciencia. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 426. Por el decreto que imponga la institución del papado, en violación a la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos de América, se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Y sin duda, el fin está cerca. Y como está cerca, mi querido hermano, tú que nos has estado escuchando, yo te invito para que estudies con temor, con vehemencia, con necesidad, la palabra profética más segura. No solamente es un ancla para guardarte, es que te muestra lo que ha de venir y debe facilitar tu preparación. Y no dudes en avanzar. No dudó en hacerlo. Y por eso pudo salvarse a él y su familia. Y todos aquellos que han tenido verdad presente a lo largo de la historia no se han resistido a ella. Y por eso esa misma verdad que les expuso al escarnio, que les expuso a las burlas, sin embargo, finalmente fue su salvaguarda. Te motivo a estudiar la verdad. Te motivo a anclar en el mensaje de Dios para nuestros días. Especialmente este triple mensaje que hemos estado estudiando durante este tiempo y el cuarto que analizaremos justamente en 8 días, que comenzaremos a vislumbrar en 8 días. Yo te leo esta cita a ti, con la que yo deseo que Dios pueda impresionar tu corazón con la importancia de estudiar su palabra, de buscarlo de todo corazón. Dice el Conflicto de los Siglos, página 653. Cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes, que las profecías los representan como proclamados por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. Los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran la bestia y su imagen, cita Apocalipsis 14, 9 al 11, mensaje del tercer ángel, debieran inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber lo que es la marca de la bestia y cómo pueden evitarla. Pero las muchedumbres cierran los oídos a la verdad y prefieren fábulas. El apóstol Pablo, refiriéndose a los últimos días, dijo, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya hemos entrado de lleno en ese tiempo. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque éstas contrarían los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos. Y Satanás les proporciona los engaños en que se complacen. No sea esa tu experiencia, mi querido hermano. Ancla en la palabra y estarás a salvo. José, palabras finales. Hermanos de diferentes denominaciones, les invito a mirar atrás. Miremos la historia, miremos el presente, miremos lo que ha de venir, estudiemos, pidámosle a Dios entendimiento. Queremos ser parte de aquello, queremos ser parte de aquella maldad, de aquel daño que se hizo hace tanto tiempo. Queremos ser parte porque se va a repetir. ¿Quieren ser parte de eso? ¿Queremos ser parte de eso? Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá en añadidura. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Vamos a orar. Oremos. Terminemos este estudio tan interesante. Padre bueno y misericordioso, gracias por este espacio, gracias por la libertad que tenemos, Señor, que no tuvieron los valdenses, los hugonotes y muchos tantos fieles tuyos. Sin embargo, esa libertad también es una gran responsabilidad. Ayúdanos a aprovechar cada oportunidad para acercarnos, para familiarizarnos con tus verdades, contigo a través de tu palabra, para anclar en la verdad
que no solo nos preserve del engaño, sino que nos señale con claridad el camino a la Canaán celestial. Gracias por cada bendición que nos das. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.